Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La historia de los misterios del mundo registra una larga lista de monstruos que no deberían existir de acuerdo con las leyes naturales de nuestro planeta. Seres que han eludido no solo las redes de quienes han querido capturarlos, sino los más modernos aparatos de detección. Prácticamente todas las culturas del mundo guardan monstruos legendarios de todo tipo, desde Pie Grande hasta el monstruo del lago Ness, sin olvidar a nuestro propio chupacabras. Cada país tiene sus propios engendros. En el noreste de Estados Unidos hay varias historias así. Desde la llegada de los colonizadores en el siglo XVII, la cultura de las colonias del noreste, de lo que con el tiempo se convertiría en Estados Unidos, da cuenta de varios sucesos extraños, desde brujas hasta seres fantasmales. Parecería que la antigua Nueva Inglaterra, con sus bosques y sus ríos caudalosos, es tierra fértil para la imaginación, o para algo peor. Quizá una de las leyendas más curiosas de esa región del mundo sea la del Diablo de Nueva Jersey. Demonio alado que se dice ha hecho de las suyas en el estado del mismo nombre, al menos desde el siglo XVIII. Durante más de 200 años, una larga lista de personas asegura haber visto un ser deforme, similar a un caballo, capaz de erguirse en dos patas, con garras afiladas y enormes alas. Desde 1735, año en que supuestamente vio la luz, el llamado Demonio de Nueva Jersey ha cazado cientos de animales de granja en la región, además de aterrorizar a los pocos que han tenido la mala fortuna de verlo aparecerse de la nada en los bosques locales. La leyenda del Diablo de Jersey tiene un origen digno de una perturbadora historia de fantasía. De acuerdo con la leyenda, el célebre animal, con rostro equino y grandes alas, no nació de la nada, ni siquiera nació del vientre de un caballo o un ave. De acuerdo con el mito que ha rodeado al demonio de Nueva Jersey desde hace siglos, el animal fue hijo de una mujer. La historia de la leyenda del Diablo de Jersey tiene su origen en el ya remoto siglo XVIII. En aquellos años, Estados Unidos ni siquiera era un proyecto. Todo se reducía a las llamadas 13 colonias establecidas por viajeros ingleses a principios del siglo XVII. Muy religiosos y temerosos de la ira divina, los primeros colonizadores se conducían bajo un estricto código moral. Uno nacía para estar bien con Dios y alejarse siempre del mal. Coquetear con el diablo, o siquiera mencionar su nombre, era señal de que algo terrible podía ocurrir. De acuerdo con la leyenda, eso fue exactamente lo que pasó en algún momento de 1735 en la casa de una mujer llamada Japhet Leeds, en el pequeño pueblo de Smithville, en Nueva Jersey. La señora Leeds atravesaba por severos dolores de parto, por el que sería su 13º hijo. Dice la historia que, harta de haber pasado una década de su vida gestando y pariendo niños, la mujer gritó: «Ojalá sea el diablo», cuando el bebé estaba a punto de ver la luz. Otras versiones indican que la mujer probablemente gritó algo distinto, pero igualmente grave. Hay quien dice, por ejemplo, que los dolores eran tan intensos que la señora Leeds compartió a gritos la posibilidad de que el bebé tuviera que ser el diablo mismo para estar provocándole semejante agonía en el parto. En cualquier caso, se dice, la señora Leeds cometió un error muy grave: invocar al demonio y condenar a su hijo a una vida deforme y violenta. A los pocos minutos ocurrió algo tan terrible que su recuerdo perdura hasta nuestros días entre las leyendas nocturnas del noreste de Estados Unidos. Se dice que Japhet Leeds dio a luz a un niño que en realidad no era humano. Su rostro era el de un caballo, sus patas de ave. En la espalda llevaba 2 pequeñas alas. Era un demonio. Y el engendro aquel nació muy enojado. De acuerdo con una de las versiones más sangrientas de la leyenda, el animal creció muy rápidamente, casi en minutos, y escapó de la casa de su horrorizada madre volando a través de una ventana.
Hay quien dice que el demonio mató a toda la familia antes de huir. En cualquier caso, a partir de ese día el pueblo de Smithville y el resto de Nueva Jersey vivirían bajo el temor constante de encontrarse una noche con lo que al paso del tiempo sería conocido como el diablo, el demonio de Nueva Jersey. Después de su espeluznante origen en el año de 1735, la leyenda del diablo de Nueva Jersey ganó fuerza durante todo el siglo XVIII y todavía más en el XIX, cuando la organización de ese estado del noreste de la Unión Americana comenzó a desarrollarse a pasos cada vez más acelerados. De acuerdo con varias versiones, el animal nacido en la ciudad de Smithville se construyó un hogar misterioso en los bosques de una región cercana conocida como Pine Barrens, una zona de más de 1 millón de hectáreas, famosa por su impenetrable, por su exuberante vegetación. Con una densidad que a veces recuerda a la de una selva, los bosques de la Reserva Natural de Nueva Jersey aún hoy parecen el sitio ideal para esconder una leyenda como la del demonio de Jersey. Y en efecto, a lo largo de 200 años, los habitantes de esa región han dado cuenta de una larga lista de ocasiones en las que un ser deforme y agresivo ha atacado las granjas locales, las que viven cerca a la zona, para alimentarse de los pobres animales domésticos que ahí están. El hallazgo de cuerpos eviscerados de mascotas o animales de granja empezó a atribuirse no a depredadores comunes como zorros u osos, sino a la presencia de algo muy distinto, el mismísimo demonio de Jersey, o el fantasma de los pinos, como también comenzó a llamársele, en clara referencia a la zona boscosa donde se pensaba vivía. Aún así, hasta entonces todo se había mantenido en el terreno de la leyenda. Pero la historia tomaría otro sesgo cuando el comodoro Stephen Decatur, célebre militar estadounidense de principios del siglo XIX, reportó haberse encontrado con el demonio de Jersey cerca de Hanover, mientras inspeccionaba la fabricación de balas de cañón que utilizaría en el turbulento principio de la vida independiente de Estados Unidos. Decatur de inmediato ordenó disparar contra el animal, pero el demonio logró escapar volando de vuelta a su refugio en el bosque. El prestigio del militar y lo detallada que resultó su versión de los hechos provocaron que buena parte de la población de la zona comenzara a tomar muy, pero muy en serio lo que hasta entonces era solo una leyenda. Pasaría un siglo para que el demonio de Jersey volviera a hacer de las suyas. La serie de episodios más aterradores relacionados con la figura del diablo de Nueva Jersey ocurrieron a principios del siglo XX. Fue durante enero de 1909 cuando una serie de reportes comenzaron a aparecer no solo en Nueva Jersey, sino en otras zonas del noreste de Estados Unidos, desde la gran ciudad de Filadelfia en Pensilvania hasta la no menos importante urbe de Camden en Nueva Jersey. Muchas personas revelaron haber visto huellas misteriosas que aparecían en la nieve, tan común en esa época del año en aquella zona de Estados Unidos. Las huellas aparecían en caminos y en jardines, rebasaban bardas y zanjas, e incluso fueron reportadas sobre techos nevados de varias viviendas. La noticia corrió como pólvora y la gente comenzó a temer por su vida y la de sus seres queridos. El asunto se complicó cuando empezaron a difundirse versiones de que los sabuesos de la policía se negaban, aterrados, a seguir las huellas que estaban en la nieve. Y eso no fue todo. A los pocos días, la policía empezó a recibir avisos de gente que no solo aseguraba contar con huellas en sus hogares, decían haber visto con sus propios ojos al mismísimo demonio de Jersey, cara a cara. La gente que lo vio logró describirlo como algo parecido a un enorme canguro volador. El demonio de Jersey apareció en Camden, Haddon Heights, West Collingwood. Ahí fue descrito como una avestruz furiosa con varios colmillos. Y aunque es difícil corroborarlo, los diarios de la época incluso daban cuenta de encuentros entre la policía de la ciudad de Bristol y la bestia. Los policías aparentemente alcanzaron a disparar contra el animal sin éxito alguno. El pánico siguió creciendo cuando muchos animales de granja en las ciudades de Bridgestone y Millville aparecieron destazados con claras muestras de mordeduras de un animal que en aquel tiempo nadie pudo identificar. Más tarde, una mujer en la ciudad de Camden reportó haber encontrado a la bestia tratando de comerse a su perro. Para finales de enero de 1909, toda la región del Valle de Delaware
en el noreste de Estados Unidos estaba sumida en el terror. Y entonces algo pasó. Tal y como apareció de la nada, el monstruo se fue de un momento a otro. Al llegar la primavera, la calma había vuelto a Nueva Jersey. Pero eso no sería lo último que el mundo sabría del legendario demonio. En los 100 años que han pasado desde la extraña serie de avistamientos y matanzas de 1909, el diablo de Nueva Jersey se ha mantenido casi siempre oculto. Durante el siglo XX, muy poca gente se encontró con el deforme animal que habita, de acuerdo con la leyenda, en los bosques del noreste estadounidense. Pero eso no quiere decir que se hayan agotado los reportes de huellas y otro tipo de evidencias que apuntan incluso hoy, en nuestros días, a la presencia de un animal extraño en aquella zona del planeta. Mucha gente insiste en que ha encontrado huellas del diablo de Nueva Jersey en la nieve o el suelo húmedo alrededor de los Pine Barrens, esa reserva boscosa donde se dice vive ese animal desde hace casi 300 años ya. La tecnología moderna también ha hecho su parte. Muchos testigos que dicen haberse topado con la evidencia han tomado fotografías que, dicen, no dejan lugar a dudas. Y en efecto, existen varias imágenes tomadas en la zona en las que es posible observar huellas extrañas que por su disposición solo podrían pertenecer a un animal que camina sobre dos patas. En algunas se puede observar el rastro típico que dejan las aves al caminar, con ese bamboleo, con los 3 picos de sus patas bien metidos en la tierra. En otras se ve algo mucho más macabro e inexplicable. Un par de pezuñas que se desplazan en grandes zancadas, algo nunca antes visto en lugar alguno del planeta. En cualquier caso, hasta ahora nadie ha podido fotografiar al demonio en vivo, ni se ha topado con el esqueleto de algún animal que pudiera parecerse al diablo de Nueva Jersey. Pero tal vez eso es lo de menos. Lo importante es que la leyenda ya forma parte de la tradición más profunda de aquella zona de Estados Unidos. Los pobladores de Nueva Jersey han hecho suya la historia, identificándose con el monstruo que, según la leyenda, vive entre ellos desde principios del siglo XVIII. No es casualidad, después de todo, que el equipo de hockey de Nueva Jersey se llame precisamente Los Diablos. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.